hay una permeabilidad muy grande. Eso quiere decir que no va a haber salida de flujo hacia el aire, y la fuerza magnetomotriz, una fuerza magnetomotriz muy pequeña, pues va a establecer un flujo ya cuando lo tenemos en circuito abierto o en circuito con carga, ¿no? Bueno, circuito abierto. Yo solamente necesito una pequeña corriente en el primario para poder generar un flujo ya en el núcleo. Entonces, además de que la resistencia del devanado es considerada despreciable, ¿no? Lo que ya habíamos hecho en las ecuaciones. Entonces, con esto, con estas consideraciones de idealidad, pues yo puedo encontrar relaciones entre voltajes de primario y secundario. Ven como aquí ya es P y S. Vamos a ponerle a los otros P y S también para que no haya bronca. Y como en la corriente de entrada y de salida, se describen con dos sencillas ecuaciones, ¿no? Tanto el voltaje como la corriente, ¿no? Entonces, vimos esta parte del transformador ideal, según lo que yo recuerdo. Ya estábamos viendo, ya vimos estas partes de las leyes de Faraday-Lenz, en las que decíamos que, pues como esto es ideal, pues aquí no existe ninguna resistencia, no hay ninguna caída de voltaje. Con una pequeñita corriente yo voy a generar un flujo que se va a transmitir hacia el otro, ¿no? Recuerden que cuando yo tengo un circuito abierto no voy a tener esta resistencia o esta impedancia, ¿no? Porque estamos en CA. Entonces, ese flujo pues va a ser, como es mutuo, va a ser igual para los dos, tanto para el primario como para el secundario. Entonces, esta variación del flujo se refiere directamente a cómo está cambiando el flujo dentro de las espiras, ¿no? A veces para un lado, a veces para el otro lado, que es una condición que se requiere para que se genere una FEM. Entonces, ese flujo que está variando es igual para los dos devanados. Por lo tanto, yo lo puedo igualar de esta manera y obtener una relación que tiene que ver con el número de espiras del primario, el voltaje del primario, número de espiras del secundario y número de espiras, y voltaje del secundario. Así de manera más directa yo puedo ocupar esas ecuaciones. Y al ocupar estas relaciones, pues le damos el nombre de relación de transformación y hablamos de que le podemos dar el valor de alfa, ¿no? O una variable alfa que también podría ser R, o también podría ser K en algunos casos, o incluso A en alguna literatura, ¿no? Pero siempre va a ser esta relación del número de espiras del primario entre el de secundario. ¿Vale? Estas nos van a ayudar mucho para resolver los problemas. Bueno, ya vimos que si yo voy a transmitir la potencia completa en el transformador ideal, y normalmente es característica del transformador, puedo decir que la FEM que estoy produciendo en el primario va a contrarrestar, o más bien la del secundario va a contrarrestar a la del primario, ¿no? Entonces las puedo igualar. Esto por la ley de Lenz, más o menos nos habían dicho esto. Entonces yo puedo decir que estas dos son iguales, pero se contrarrestan, ¿no? Y con esto, pues yo también sé que la fuerza magnetomotriz, pues son el número de espiras por la corriente, según lo que habíamos visto ya también en los circuitos magnéticos. Por lo tanto, puedo sustituir estos dos valores, ¿no? Bueno, finalmente, pues las igualo, ¿no? Para poder encontrar una relación como la que teníamos antes, ¿no? Entonces, igualándolas, yo obtengo esta expresión o esta relación que tengo a la izquierda, que acomodándolas, digamos, de la manera como la teníamos en las anteriores diapositivas. Pero aquí observamos que pues la corriente del secundario va arriba, por así decirlo, y la del primario va abajo. Para el voltaje, la del primario va arriba y la del secundario va abajo, ¿no? Entonces, digamos que son relaciones inversas, ¿no? Pero si no muevo el número de espiras. Entonces también puedo yo escribir la relación de transformación a partir de las corrientes, tomando en cuenta que van al revés, ¿no? Primero secundario y abajo primario. O ponerlo como 1 sobre alfa, ¿no? También puede ser.
para tenerlo ya dentro del primario y secundario. 1 sobre alfa es igual a I del primario de t sobre I de secundario de t. ¿Vale? Entonces puede ser esta relación también, y ya tengo primarios arriba y secundarios abajo. Bueno, haciendo digamos, estos despejes para el primario y el secundario, de los voltajes, y del primario y del secundario para las corrientes, recordando que todos estos estamos hablando de valores fasoriales, ¿no? Por eso ya son N mayúsculas, I mayúsculas, B mayúscula, etc. Pues puedo hacer la relación entre el voltaje primario con la corriente primaria, ¿no? Y el voltaje secundario con la corriente secundaria. Entonces, ¿cómo lo hago? Primero el primario, voltaje primario entre corriente primaria, y sustituyo los valores, ¿no? Aquí pues vemos que hay una regla del sándwich, y bueno, realizamos esta operación y tenemos cuadrados, ¿no? Este por este y este por este. ¿Vale? Tenemos cuadrados, sacamos el cuadrado y ya tenemos adentro de la expresión cuadrática la relación de transformación, ¿no? Y del otro lado pues tenemos voltaje del secundario entre corriente del secundario. Bueno, sabemos nosotros que de la ley de Ohm es V igual a RI, ¿no? Hablando de circuitos eléctricos. Si pongo yo V entre I, pues voy a obtener R, ¿no? Si estoy hablando de estos términos de fasores, pues entonces voy a tener Z, ¿no? Que es la impedancia. Entonces, a final de cuentas, esto y esto son las impedancias correspondientes. ¿Vale? Entonces yo puedo escribir la ecuación a partir de las impedancias con la relación de transformación al cuadrado, ¿no? O ya utilizando la letra A, como la tenemos aquí a la derecha. ¿Ok? Entonces, bueno, esta expresión o esta ecuación nos dice que yo puedo ver digamos, yo puedo ver, si me paro en el primario, yo puedo ver cómo es la impedancia del secundario. Y si yo me paro en el secundario, puedo ver cómo es la impedancia del primario. A esto se le conoce como referir la impedancia. ¿Vale? Pues yo refiero, en este caso, la impedancia al primario, y si fuera al revés, pues sería referir la impedancia al secundario, ¿no? Y bueno, lo que decía aquí, ya haciendo un resumen de las características o de las ecuaciones que hemos estado haciendo, para los transformadores ideales, los voltajes son transformados en razón directa al número de espiras, en razón directa. Las corrientes en razón inversa, ¿no? Ya que vimos que están al revés. Y las impedancias en razón directa elevada al cuadrado, como dice cada una de las ecuaciones, ¿no? Relacionadas con la relación de transformación, ¿no? Pues me parece que esto ya lo hemos visto, entonces ya lo voy pasando más rapidito. Nada más para irnos acordando más o menos. Bueno, también podríamos encontrar ciertas relaciones de los transformadores a partir de esas impedancias, ¿no? Entonces, decía, una de las propiedades del transformador es que un cambio en la impedancia y corriente de carga en el secundario se refleja como una variación en el primario, ¿no? Resulta conveniente poder referir la carga del secundario al primario y viceversa. ¿Y esto para qué? Para poder hacer un circuito equivalente que nos permita un poco más fácil resolver los ejercicios, ¿no? Entonces, aquí tenemos el secundario, recuerden, el secundario y el primario. Recuerden que en el secundario pues vamos a poder poner la carga a la que le vamos a aplicar, digamos, esta transformación por el transformador. Y bueno, tenemos ya las relaciones de la impedancia y de alguna manera las relaciones con su relación de transformación. Pues haciendo combinaciones, entonces pues vamos a obtener esta impedancia aparente, ¿no? Esta impedancia aparente es realmente lo que, lo que teníamos antes, ¿no? Es aparente porque como la potencia igual es lo que parece que vemos desde parados desde la impedancia del primario, ¿no? Entonces, esto es lo que estaríamos viendo.
Pero eso lo que nos permite es quitar los devanados o quitar la expresión del núcleo, que es esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Esto, ahora sí. Esta parte de aquí ya lo podemos, digamos, modelar de alguna manera, quitándolo y poniéndolo todo referido hacia la impedancia del primario. O quitarlo y ponerlo todo referido hacia la impedancia del secundario. ¿Sabe? Bueno, ya teníamos las ecuaciones de la entrada, de alguna manera, y las ecuaciones de la salida, ¿no? Donde θP es el ángulo entre el voltaje primario y la corriente primaria, ¿no? Para el caso de la potencia de entrada. Y la de la salida, bueno, pues tendrá su ángulo de salida, ¿no? Pero, pues, según las relaciones o las características del transformador, habíamos dicho que estas eran iguales, ¿no? Los ángulos eran iguales, por lo tanto, los devanados primarios y secundarios de un transformador tienen el mismo factor de potencia, ¿no? Es decir, no nos importa ese ángulo. Entonces, bueno, intercambiando las ecuaciones del voltaje y de la corriente dentro de la ecuación que acabamos de escribir de la potencia, bueno, estas relaciones que pusimos en la diapositiva anterior, obtenemos una expresión a partir de la potencia de entrada, ¿no? Si yo tengo la potencia de salida, sustituyo los valores y voy a obtener la potencia de entrada, ¿no? Eso quiere decir lo que siempre ha dicho, ¿no? Que si yo tengo cierta potencia en el primario, voy a tratar de transferirla al secundario. Realmente esto tiene que ocurrir por completo. Bueno, la potencia de salida de un transformador ideal es igual a la potencia de entrada, ¿no? Lo mismo va a pasar con nuestras potencias reactivas y con nuestras potencias aparentes, ¿no? Que esta, bueno, es la más fácil, ¿no? Tener voltaje por corriente y ya, ¿no? Sin importarnos cómo es el ángulo de, de la corriente y el voltaje que estamos aplicando. Y creo que esto, no sé si ya no lo vimos. En la práctica, las características de idealidad pues no se logran, ¿no? Existen pérdidas que ocurren en transformadores reales. Para generar un circuito equivalente se modelan a partir de pues ciertas ecuaciones o ciertos diagramas de resistencias o de impedancias diferentes. Entonces, este más o menos es el modelado de un circuito, de un transformador, más o menos, considerando ya todas las propiedades, digamos, todos los elementos que estábamos idealizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, RP y RS, que son acá, del primario y el secundario, son las resistencias de los devanados, ¿no? Esas que estábamos tratando de idealizar y de eliminar. Hay una dispersión de flujo magnético en cada bobina modelada por las reactancias, ¿no? Ya ven que había una bobinita para el primario y se salía el flujo de ella, ¿no? Entonces eso genera una autoinductancia. Estas inductancias pues las estamos trabajando con estos elementos. Recuerden que como estamos hablando de cosas fasoriales, estas inductancias deben tener J, aquí hay que cambiarles esto, ¿no? Deben tener una J, ¿no? Que son elementos complejos. Entonces, la corriente de magnetización es proporcional al voltaje aplicado. La corriente de magnetización era la pequeñita que usábamos para que se generara un flujo, ¿no? Entonces, bueno, se va a modelar con una reactancia, ¿no? Y la corriente de pérdidas en el núcleo es proporcional al voltaje aplicado también, ¿no? Y está en fase con él, por lo que se modela con una resistencia. Entonces, esta parte de aquí es a lo que se refiere, ¿no? Vamos a modelar la corriente de magnetización y la corriente de pérdidas en el núcleo a partir de un circuito paralelo en una resistencia y una reactancia. Obviamente en la salida vamos a tener también nuestra reactancia de la bobina de salida.
Y finalmente, bueno, tenemos la impedancia de carga, ¿no? Entonces, a partir de todo esto, yo puedo estar generando pues todas mis impedancias para reducir mi circuito, ¿no? Y esto que está aquí, el devanado, pues lo puedo hacer o referirlo, ¿no? Puedo hacer una referencia, bueno, sí, referirlo, ¿no? Entonces, bueno, recuerden que estamos hablando en CA, entonces estamos hablando de cosas fasoriales o de elementos de complejos, ¿no? Bueno, aquí simplemente pongo un poquito cómo es la magnitud de los complejos, que es la parte real más al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, al revés. Parte real al cuadrado, imaginaria al cuadrado, raíz cuadrada, ¿no? Pues esto es porque pues una gráfica de este tipo, ¿no? ¿Sale? Esta es la parte imaginaria, esta es la parte real. Bueno, eso ya más o menos lo conoce. Entonces, bueno, aquí están las ecuaciones para los cálculos de esta parte. Y bueno, a lo mejor convendría hacer una revisión más o menos de cómo se trabajan con estos elementos complejos, ¿no? Una pregunta aquí, ¿esto ya lo habíamos visto? No, profe. No, esto entonces estábamos bien, habíamos visto hasta el ideal, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Sí, entonces ya no me voy a ir tan acelerado aquí, eh, para que también no se vaya, pues, que se entienda lo mejor que se pueda, ¿no? Entonces, vamos entonces a ver más o menos qué son estos fasores. Eh, Son elementos complejos, son elementos que contienen una reactancia y una inductancia. Bueno, estas son las impedancias. Eh, Estas impedancias contienen la resistencia y contienen la inductancia, ¿no? Las inductancias están en complejos y, bueno, las ecuaciones que podemos utilizar para esto, para encontrar sus magnitudes y hacer los cálculos, pues son de esta manera, ¿no? Esto también se puede representar de esa manera, ¿no? Entonces, si yo tengo esta raíz de r cuadrada más x cuadrada y tengo un ángulo, bueno, pues ya tendré aquí θ, ¿no? Recuerden que es la magnitud. Bueno, ya hablando de forma fasorial, pues estamos hablando de las leyes de Ohm tal cual como las conocemos, ¿no? Para este caso del transformador ideal, teníamos una EP. Recuerden que estas EPs son inductancias o estos voltajes que se inducen en el primario, por ejemplo, a partir del voltaje aplicado. Para el caso del primario, pues es un voltaje primario, ¿no? Que es la fuente. Y habíamos considerado que esta parte de la impedancia por la corriente era despreciable, pero en este caso de los reales, bueno, ya lo vamos a considerar. Por lo tanto, estas dos ya no van a ser iguales. Recuerden que antes eran igualitas y podía yo encontrar estos valores fácilmente. Para el caso de la salida, pues ya también voy a presentar otra impedancia que tiene que ver tanto con la reactancia de salida como la bobina, como la carga también, ¿no? Entonces, ahí estará afectándome al circuito que estamos trabajando en la salida, ¿no? Pues aquí habrá dos impedancias, acá habrá una impedancia y esta impedancia de modelación del flujo disperso, o de la corriente dispersa o de la corriente que se genera por el flujo disperso. Y la otra reactancia es de la corriente de magnetización, ¿no? Entonces acá las tenemos. Bueno, entonces como ya no son ideales, pues ya no puedo aplicar las ecuaciones normales. Sin embargo, sí puedo aplicar las relaciones de transformación, solamente que ahora ya no estoy hablando del voltaje primario y el voltaje secundario, o sea, lo que obtengo a la salida y lo que le aplico al transformador, sino estoy hablando de los voltajes que se generan en las fuerzas magnetomotrices en los embobinados, ¿no? Las inductancias o los voltajes inducidos, más bien.
pero sigue habiendo esta relación de transformación. A final de cuentas, yo puedo decir que si yo considero todas las caídas de voltaje dentro de las reactancias y todo esto, este es mi voltaje primario aplicado, ¿no? Pero bueno, ya modificado por todas las reactancias que existen por ahí. Pero a final de cuentas, pues tengo la misma relación de transformación, ¿no? Entonces, lo único que hay que considerar aquí es que ya no se cumplen estas igualdades, ¿no? Cuando esto ya no existía. ¿Sale? Entonces, bueno, estas transformaciones de impedancia permiten obtener un circuito equivalente del transformador, el cual es útil para resolver problemas relacionados con la regulación del voltaje, ¿no? Que cuánto voltaje voy a bajarlo o subirlo, y la eficiencia del transformador, ¿no? Que tiene que ver un poco con la potencia del transformador. Entonces, bueno, como les estaba comentando, cuando yo estoy trabajando ya con CA y estoy considerando todas estas caídas modeladas en reactancias y resistencias, bueno, pues entonces voy a tener ciertas impedancias, ¿no? Ciertas impedancias que me van a permitir modelarlo. Para esta impedancia, que son la resistencia del primario y la reactancia del primario, bueno, vamos a tener pues una impedancia del primario, ¿no? Que sería la ZP. Para el secundario, pues tenemos su ZP, considerando en este caso que está en circuito abierto, no tenemos la carga, pero que si está la carga, pues a lo mejor habrá que considerar ahí qué es lo que ocurre, ¿no? Pero bueno, para el caso de que está trabajando el puro transformador, estamos hablando de esta Z de salida. Y para el caso de este modelado de reactancias en paralelo, bueno, de elementos en paralelo, yo podría utilizar simplemente pues estos valores, ¿no? A lo mejor yo puedo tener 1 entre RC más 1 entre XM, ¿no? Eh, este, mm, Estos valores de 1 entre RC, por ejemplo, eh, normalmente nosotros lo conocemos como la conductancia, ¿no? 1 entre RC. Si la resistencia es RC, esta es la conductancia. Conductancia, creo. Para el caso de 1 entre XM se conoce como susceptancia, ¿no? Susceptancia. Normalmente estos valores, pues son, la conductancia se da en G y la susceptancia es una B, ¿no? Que son estos valores que aparecen aquí. Para este caso, pues si yo voy a hacer el equivalente de esto, pues sería 1 entre, pues no sé, la Z, ¿no? La Z de la impedancia. Esa impedancia sería la impedancia equivalente de esto, ¿no? 1 entre Z, bueno, de aquí de esta ecuación puedo calcular esta impedancia. Pero 1 entre Z es, si no me equivoco, la admitancia, ¿no? La admitancia, sí, admitancia, que normalmente está expresada con Y, ¿sale? Entonces, pues, si yo puedo ponerlos de esta manera, es más fácil que estar viendo recíprocos. Por lo tanto, normalmente se ponen, o en la literatura lo van a encontrar como la admitancia de esta ecuación, ¿no? Que es más fácil calcular todo eso. Bueno, más o menos, ¿no? Recuerden que el complejo Z debe de tener su parte real y su parte imaginaria, ¿no? Es esta parte. Bueno, lleva su J de imaginaria. ¿Sale? Entonces, por eso se pone como una admitancia, para que nos evitemos estos recíprocos. Pero al final de cuentas es pues el modelado de esta impedancia o inverso de impedancia. Ok, entonces, bueno, es importante tener una diapositiva en blanco. Bueno, los voltajes de primario y de secundario, que también ya lo habíamos expresado arriba.
Entonces, lo podemos también expresar con la corriente, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar un poquito aquí y ponemos estas relaciones. A ver si hacer un espacio aquí. Vamos a poner estas relaciones que tenemos por acá para el caso de las variables complejas, ¿no? Entonces tenemos que la variable compleja es R más JX, ¿no? Parte real, parte imaginaria. Bueno, también tenemos que esta Z se puede representar como la raíz de su magnitud o su magnitud y su ángulo, ¿no? Su magnitud y su ángulo. Que esta magnitud va a ser igual a la raíz de R cuadrada más X cuadrada y que el ángulo va a ser igual a la tangente inversa, ¿no? De X entre R. ¿No? Más o menos. Bueno, sabemos que 1 entre J es igual a menos J. También que J al cuadrado es igual a menos 1, ¿no? ¿Qué más sabemos? Que también lo podemos representar a partir de el coseno. R por el coseno del ángulo más J seno del ángulo. Esto es de las partes de Euler. Y algo que a lo mejor es útil es esta relación que tengo por acá. Z1 entre Z2 es igual a pues la magnitud. Z1 entre Z2 que va a o que va a tener un ángulo de θ1 menos θ2, ¿no? Esto para cuando tengamos que hacer divisiones en estos términos, bueno, lo podamos hacer. Y bueno, 1 entre z también es importante, a lo mejor, que será 1 entre la magnitud por el ángulo, ¿no? Bueno, ustedes también pueden revisar todas sus tablas, ¿no? De esta parte de los números complejos. Me parece que había otra que era esta. Raíz de z por ángulo a la mitad, ¿no? Para que cuando se hagan los ejercicios podamos realizarlo más o menos. Bueno, normalmente estas son las que vamos a utilizar, ¿no? Las importantes para ocupar en los ejercicios. Bueno, y las de magnitud. Bueno, aprovechando esta diapositiva ahí, media torbosa. Bueno, entonces podemos hacer dos cosas o dos equivalencias en cuanto al circuito del transformador. Ajá. Lo puedo yo hacer de dos maneras, ¿no? La primera sería referir la resistencia o la impedancia, todo las características del transformador al primario o referir todo al secundario, ¿no? Vean ustedes que cuando yo refiero al primario es como si yo me parara aquí a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, voy a tener o voy a observar en el secundario una relación de transformación, ¿no? Entonces voy a obtener en mis ecuaciones esas relaciones de transformación que habíamos visto, ¿no? Para el voltaje y para la corriente. Y todas las partes del secundario van a tener esta relación de transformación. Si yo lo hago al contrario, es como si yo me estuviera parando aquí y estuviera viendo hacia el primario. Entonces, la relación de transformación va a aparecer en esta parte del primario, ¿no? Todos los elementos que estaban en el primario van a tener esa relación de transformación. Y, pues, lo que les comentaba, estamos hablando de referir hacia el primario o hacia el secundario, ¿vale? Ok.
Bueno, una vez que ya hago estas dos distinciones, estas dos referencias, no pueden ser refericiones, no. Una vez que refiero hacia el primario o hacia el secundario, bueno, voy a obtener ecuaciones diferentes para cada caso, ¿no? Bueno, para el caso de cuando estoy refiriendo al primario, es este que tenemos en la izquierda, y el del secundario pues sería el de la derecha, ¿no? Entonces vean ustedes que para cuando estoy refiriendo hacia un lado, voy a obtener ecuaciones del secundario o elementos del secundario afectados por esta relación de transformación, y al revés, ¿no? Cuando lo refiero al secundario, voy a obtener estas relaciones de transformación referidas al primario o en los elementos del primario. Pero vean ustedes, ya aquí ya nos está desapareciendo, bueno, desde los que tenemos de este lado, ya está desapareciendo ese devanado, ¿no? Que está siendo considerado con estas características de transformación, ¿no? De estas relaciones de transformación. Entonces yo puedo obtener a partir de esto mi circuito equivalente dependiendo de cómo yo lo quiera trabajar. Eso sí ya se puede hacer de las dos maneras, ¿no? Y bueno, yo tengo las representaciones del transformador que satisfacen tanto la condición de carga en vacío, que es decir, cuando no tengo yo una impedancia conectada a los del secundario, como que esto se conoce como condición de vacío, ¿no? Entonces, cuando estamos en vacío, la corriente que va a circular por acá, pues es cero, ¿no? La IS no va a estar circulando hacia ningún lado, pues va a estar abierto aquí. Entonces, solo circula corriente, la de excitación, ¿no? La que le metíamos al primario para que se generara el flujo magnético. Eso solo produce una caída de voltaje a la impedancia del primario, ¿no? Entonces, en algunos casos podemos despreciar esta parte porque está en vacío, ¿no? Esto nada más va a estar circulando una corriente chiquitita que pues va a provocar una caída muy, muy pequeña en la impedancia. Para un transformador con carga, entonces, la corriente viene dada por la ecuación que tenemos acá, ¿no? Y bueno, sustituyendo todos los valores de las impedancias, pues tenemos una ecuación un poquito más grande. Entonces, las magnitudes de las resistencias y de las inductancias del modelo del transformador pueden determinarse experimentalmente a partir de pruebas de cortocircuito y de circuito abierto en el devanado, ¿no? Entonces, pues lo que se hace, pues como lo dice tal cual aquí, para yo calcular experimentalmente todos estos valores que hay acá, pues lo que hago es hacer un corto y entonces medir, ¿no? Bueno, y si hago un corto hay que tener cuidado de no quemarlo, ¿no? Pero puedo hacer un corto para empezar a medir los valores de este lado. O ponerlo en circuito abierto como está, y entonces ya al tener circuito abierto estos elementos de acá, pues no los voy a poder, no van a tener circulación de corriente, entonces puedo calcular los valores del primario. Bueno, básicamente esos valores se calculan así, pero de manera experimental, ¿no? Para el efecto de problemas, digamos, pues usamos ecuaciones como siempre, ¿no? Y bueno, finalmente vamos a ver rápido, esto es otro tipo de transformador que ya habíamos platicado en las primeras diapositivas en las que hablábamos de cómo eran los embobinados de los transformadores. No venía dentro de una diapositiva, pero a final de cuentas, bueno, aquí lo vamos a ver y habíamos platicado nada más cómo era. Entonces, este es un tipo de transformador que solo tiene un embobinado. Ahorita vemos el diagrama. Funciona de manera similar al transformador convencional, es decir, yo puedo usarlo como elevador o como reductor, pero bueno, la diferencia es que solamente vamos a tener un embobinado
y yo puedo tomar una bifurcación de cualquiera de estos lugares del embobinado para obtener mi salida, ¿no? Entonces, yo voy a tener un primario y voy a tener un secundario en el mismo embobinado. Bueno, básicamente eso es. Se puede usar entonces como elevador y reductor de voltaje y depende de la relación entre el número de espiras del primario y del secundario, ¿no? Ya no va de, bueno, sí va a depender del número de espiras, pero todas están en el mismo. Considerando cada embobinado por separado y no importando que algunas de las espiras sean comunes tanto al primario como al secundario. Un autotransformador, parte de la energía puede ser transferida conductivamente desde el primario hasta el secundario y parte de la energía puede ser transferida por transformación. Es decir, yo tengo las mismas características de otros transformadores que, bueno, pues van a transferir la energía por transformación, ¿no? O sea, por las características de transformador del embobinado. Pero también las pueden transferir por conducción, ¿no? Porque pues al final de cuentas están tocándose ambos transformadores, ¿no? Entonces, estas dos características conllevan a la autotransformación, ¿no? Bueno, para este transformador, pues lo que tenemos es un solo embobinado. En este caso estamos hablando del transformador elevador. Parte de digamos, de este embobinado actúa como primario, ¿no? Yo voy a tomar una salida o un cablecito de alguna parte del embobinado y lo voy a sacar. Entonces lo puedo usar como primario o como secundario, depende cómo lo quiera. Si yo quiero hacerlo como elevador, entonces voy a tomar una parte pequeña y la voy a tomar como mi primario, ¿no? El devanado completo, entonces este sí va a ser ya mi secundario, ¿no? Yo voy a meterle nuevamente lo de siempre, o sea, es como un transformador normal. Voy a meterle mi voltaje primario, que en este caso, bueno, cambian un poco las siglas porque estamos hablando del mismo embobinado, ¿no? Pero bueno, el embobinado o los voltajes como tal primario vendrá en esta parte de la bifurcación, ¿no? En esta parte donde el transformador se hace más chiquito o la embobinado se hace más chiquito. Y el voltaje del secundario, pues será todo el completo, ¿no? ¿Vale? Bueno, aquí tienen que ver las corrientes. Obviamente la corriente que se está metiendo al circuito también tiene que ver con la corriente que va a salir, puesto que están en el mismo embobinado, ¿no? Bueno, básicamente este sería el transformador elevador, autotransformador elevador, ¿no? Los embobinados se conectan de manera aditiva, es decir, se suman los dos, por lo tanto el voltaje del transformador es la suma del voltaje del primer embobinado más el voltaje del segundo, ¿no? Y se denomina embobinado común al primario, ¿no? En este caso, ¿no? Segundo se denomina embobinado serie, que es este embobinado completo, ¿no? Para el caso de este transformador elevador, bueno, pues voy a tener las siguientes ecuaciones, ¿no? Yo sé que la potencia se va a conservar, entonces el voltaje que yo le voy a meter va a salir, bueno, la potencia que le voy a meter va a ser la misma potencia que va a salir, ¿no? Y a partir de estos valores, sabemos que si el voltaje del primario es menor que es menor que el del secundario, entonces la corriente es mayor, ¿no? Dependiendo, si este es menor, entonces la corriente es mayor, ¿no? Para que se cumpla esta igualdad de potencia, ¿no? Si este es mayor, entonces su corriente es menor. Bueno, podemos encontrar entonces estas relaciones también dependiendo pues del diagrama, ¿no?
sabemos que va a entrar una corriente PL y, bueno, por estas cuestiones de los nodos, pues vamos a tener salidas de corriente, ¿no? La IS, que va a ser la ISL, a final de cuentas, que va a ser la que va a estar circulando en la malla de salida, y la IC, que es una que está circulando pues por el devanado del primario, ¿no? Que es una bifurcación, ¿no? Esta división. Entonces, pues por los nodos pues, tendríamos que la que entra es igual a la suma de las dos que salen, ¿no? Para el caso de los voltajes, pues podemos aplicar los Kirchhoff, ¿no? Finalmente acá vamos a tener el BSL, ¿no? Así como tenemos el BPL, yo tengo un BSL de salida. Pero voy a tener un voltaje dentro del primario o del primer devanado pequeño y un voltaje en lo que resta del devanado. Entonces voy a tener un circuito equivalente que nos va a dar el voltaje de salida, ¿no? Recuerden por Kirchhoff, ¿no? Algo así. Entonces, bueno, creo que es fácil observar que va a haber aquí una caída de este lado y una caída de este lado que sumadas van a dar la caída total. Y es representado matemáticamente por esta parte. Entonces, el voltaje de salida del transformador, que lo denotan como SL, pues también lo podemos representar con estas relaciones de transformación, ¿no? Porque pues al ser transformador, pues tiene las mismas características de potencia. ¿Vale? Entonces ya tengo mis ecuaciones para poder calcular los valores, digamos, de estos autotransformadores elevadores, ¿no? Puedo hacer una combinación de todas estas, digamos, de todas estas ecuaciones a partir de lo que ya conocemos, ¿no? De las relaciones de transformación, por ejemplo, de que en el BP es igual al BPL, es el que le aplicamos de la fuente, es igual al BP, como lo podemos ver en la figura, y el IS, que es la que circula en el embobinado de arriba, es la de salida, ¿no? Lo que había comentado. Entonces, haciendo combinaciones con las ecuaciones anteriores y estas relaciones, pues podemos encontrar, digamos, la relación que hay entre el voltaje de entrada y el de salida a partir de los números de las espiras. Que bueno, aquí pueden ver que es un poquito más elaborado que el que teníamos antes, ¿no? Y bueno, lo mismo puedo hacer con las corrientes a partir de sus relaciones de transformación, ¿no? En realidad no podríamos, o bueno, no, en la literatura no vamos a encontrar, en mucha literatura no vamos a encontrar alguna letra para estas expresiones, puesto que es algo parecido a lo que teníamos, pero digamos que pues mezclado, ¿no? Si lo tratamos de encontrar, pues tendríamos NS entre NP igual, a más NP entre NP, pues a lo mejor habría una relación aquí alfa más 1, ¿no? Algo así. O 1 sobre alfa más 1. Que pues al final de cuentas sigue siendo una ecuación muy elaborada como para ayudarnos en esto. Entonces lo dejamos normalmente de esta manera. NS más NP entre NP, ¿no? En ese sentido. Bueno, aquí hay un error, ¿eh? Lo voy a corregir. Porque tenemos la corriente, debería de ser diferente, ¿no? Entonces, este debe ser S y este debe ser P. ¿Vale? Entonces, en la parte de abajo hay un error, se los voy a corregir, no recuerdo bien cuál es. Pero bueno, recordamos, y lo digo porque las corrientes son inversas, ¿no? La relación de transformación es inversa. Entonces, aquí lo corrijo para el que les envíe. Y bueno, el autotransformador elevador, no, este es otro error, ¿no? Este es el reductor. El reductor. El transformador reductor, pues es el contrario de lo que teníamos, ¿no? Voy a ahora meter en el embobinado completo mi voltaje de la fuente y voy a tener unos pequeños voltajes, ¿no? En las partes del embobinado completo y, bueno,
las corrientes ahora serán diferentes, ¿no? La IP, que es la de entrada, va a ser la IPL, y la IC, pues es la que está circulando en la salida. Bueno, la ISL va a estar sumada con esta IP y esta IC. Los voltajes de salida, pues entonces será uno más pequeño que el voltaje de entrada para que entonces tenga una reducción del voltaje, ¿no? Nuevamente, pues es como trabaja un transformador normal, pero en un embobinado diferente. Bueno, aquí otra vez es reductor. Tenemos la misma capacidad de transferir potencia, de transmitir potencia, pero ahora nuestras ecuaciones que se vuelven a calcular por nodos y por Kirchhoff van a cambiar, ¿no? Bueno, vamos a tener estas relaciones dependiendo de, pues, el circuito que tenemos aquí, ¿no? Creo que es bastante claro esta parte. Por Kirchhoff tenemos el voltaje, tenemos un voltaje de P, un BP, que sería el del primario, por así decirlo, y el BS, que es el BSL de salida, ¿no? Entonces, haciendo mallas, pues tenemos esta ecuación. Para nodos tenemos esta ecuación. Y bueno, ya sabemos que el BS es el de salida, el BSL. Y podemos escribirlo con nuestras relaciones de transformación, de la misma manera que lo hicimos con el elevador. Y bueno, finalmente vamos a tener la combinación nuevamente de todas estas ecuaciones junto con los criterios que ya teníamos en las diapositivas del elevador para encontrar esto en función de los números de espiras. Vean cómo aquí sí ya cambió, ¿no? Sí tiene que ser de alguna manera inverso, ¿no? Entonces supongo que esta es la que ya está bien. Voy a corregir la otra. Y bueno, ya obtenemos entonces una relación de transformación a partir de las corrientes y de los voltajes con respecto a sus números de espiras. ¿Sale? Entonces, básicamente eso es lo que hay que revisar. Bueno, hay que arreglar todo esto de los términos, pero a final de cuentas, pues estos son los métodos de calcular los elementos de los transformadores hasta el autotransformador. Hay otros transformadores como son los de trifásicos, que bueno, para el caso es un poquito más complejos que si nos lo ponemos a hacer, pues nos vamos a trazar un poco más y pues estamos un poco más en lo básico, ¿no? Para esta clase o para este curso. Entonces, a lo mejor lo que puedo hacer es mandarles la información de los trifásicos, pero bueno, no los trataremos como ejercicios, ¿no? Para que no se complique la clase y no nos llevemos más y pasemos ya de una vez a lo que son los transformación de la energía mecánica y los motores, ¿no? Entonces, bueno, esto es con respecto a los transformadores. No sé si tengan alguna pregunta. Nos vamos de manera sencilla, ¿no? No sé si hay alguna duda. Obviamente hay que corregir estas diapositivas, ¿no? Pero bueno. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. No, profe, por el momento no. No, profe. No, por el momento no, profe. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio 2 de los básicos, digamos, para aplicar estas ecuaciones un poco de los transformadores. Y pues ya lo dejamos, ¿no? Para que ya también no nos llevemos mucho. Ya creo que va a ser casi la clase completa. Pero bueno. Vamos a ver entonces esta parte de los transformadores. Déjenme buscar el ejercicio que lo había pegado por acá. Les comparto el pizarrón. Bueno, me dicen cuando ya lo vean.
Ya se ve. Ya se ve. Gracias. Que nos cambiaron aquí esta parte del whiteboard, pues si no dimos más. Bueno, hagamos la lectura de esto. Dice, se tiene un transformador ideal que tiene 200 espiras en su devanado primario, 20 espiras en el secundario y está conectado a una alimentación de 120 volts, 60 Hz, ¿no? En su devanado secundario tiene conectado una carga de 100 ohms con un ángulo de 30 o de menos 30. Y nos pide calcular el voltaje secundario, ¿no? La corriente de carga, la corriente de alimentación del primario y la impedancia de entrada viendo hacia las terminales del primario, ¿no? Esta la impedancia referida, ¿no? Entonces, bueno, vamos con la primera parte que es este voltaje primario, ¿no? Que es lo que, no, el secundario, que es lo que nos está pidiendo. Entonces, para la parte A. Entonces, yo tengo una relación, bueno, ¿qué es lo que tengo? Tengo espiras en el primario, entonces tengo NP, que va a ser igual a 200, ¿no? 200 espiras. Tengo 20 espiras en el secundario, tengo NS, va a ser 20 espiras. ¿Sale? Y bueno, para, por ejemplo, calcular el voltaje, yo sé que tengo las fórmulas BP sobre DS, va a ser igual a esta alfa, ¿no? O esta relación de transformación, que a final de cuentas es NP sobre NS, ¿no? Entonces, bueno, yo ya tengo aquí estos valores y los puedo hacer directamente, ¿no? Entonces, BP, bueno, vamos a calcularlo. Primero es la relación de transformación con las espiras y tendríamos 200 entre 20, ¿no? Que al final de cuentas tendríamos 10. Ajá, esta es nuestra relación. El BS, que sería el voltaje del secundario. Entonces, para el voltaje del secundario, pues yo tengo el voltaje del primario sobre la relación de transformación. ¿Cuál es el voltaje del primario? Si lo tenemos por acá. 120, ¿no? 120 sobre la relación que acabamos de calcular. Entonces, 12, ¿no? 12, ¿qué? 12 volts. ¿Sale? Entonces ya calculamos pues, fácilmente la primera parte de estos ejercicios que nos piden, ¿no? Entonces, ¿qué más nos piden? La corriente de carga. Entonces vamos a ponerla por acá. Corriente de carga. O en la carga, ¿no? En esta Z que teníamos a la salida. Entonces, vamos a ver. Ya tengo el voltaje del primario, tengo el voltaje del secundario. Entonces lo puedo sacar con... tengo la impedancia, por ejemplo. Sí, tiene la impedancia aquí, ¿no? Entonces puedo calcular este valor a partir de la ley de Ohm. Ahí está mi lápiz. Esta impedancia que es de 100 con un ángulo de menos 30, según lo que está diciendo. Entonces mi ley de Ohm es voltaje igual a I por Z, ¿no? Entonces me pide la corriente, pues, ¿de dónde? ¿De qué voltaje? Pues del secundario, ¿no? La corriente, pues, del secundario también. Entonces, voy a calcular la corriente, pues simplemente sustituyendo estos valores, ¿no? La corriente va a ser el voltaje sobre la impedancia. ¿Qué voltaje es?
para este caso era el del secundario, que es el de 12 volts, dividido entre la impedancia, que es de 100, ángulo de menos 30, ¿no? Aquí vamos a tener que ocupar esta parte de qué ángulo tendría este. Bueno, pues yo le voy a poner sin ángulo, ¿no? Solamente tengo el valor el valor real, digamos, de esta parte. Entonces, 12, no, son 12, sí, ¿no? Sí, 12 entre 100, que serían 0.12, ¿no? Con un ángulo de 0, que es el de arriba, menos 30, que es el de abajo. Entonces nos daría 0.12 con un ángulo de 30, ¿no? Sale. Entonces de 30, ¿no? Pues ya tendría la corriente, que pues son amperes, ¿no? Bueno, ya tengo entonces pues, el segundo inciso, ¿no? Vamos a hacer el tercer inciso por acá. ¿Qué más? Nos pide la corriente de alimentación del primario. Ese es el C, va a ser corriente de alimentación del primario. Ahora voy a bajar esto. Corriente de alimentación, bueno, tengo mi relación de transformación, que es I del secundario sobre I del primario, ¿no? Tengo la I del secundario, no tengo la del primario, pero tengo mi relación de transformación, que es de 10. Entonces aquí pues uso el 10. Ahora pues despejo, ¿no? Entonces me pide la I del primario, eso va a ser igual a I del secundario sobre 10, según yo. Entonces tengo la I del secundario, que son, ¿cuál tenía acá? 0.12, ángulo de 30, dividido entre 10. ¿Cuánto nos da? Pues simplemente va a ser dividirlos, bueno, yo puedo poner igual 0, y entonces tendría 0.12